y ahora sí quiero darle la bienvenida a mi invitado, Eduardo Salmón, con quien quiero conversar un poco sobre las grandes promesas que ha hecho Keiko Fujimori y su primer discurso de cara a la nación. Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias como siempre por estar aquí en Fuerte y Claro. Hola Manuela, un gusto estar contigo como siempre, a tus órdenes. Bien, querido Eduardo, bueno, hablemos un poco de estas propuestas principales. Ahorita hemos mencionado tres de las que más han tenido eco, que tienen que ver con el aumento de la remuneración vital, la pensión para los adultos mayores, la amplificación de beca 18, pero ha hablado sobre todo también de infraestructura, con propuestas Mm. bastante arriesgadas, digamos, que implican la construcción de muchas obras paralizadas con medidas de plan de contingencia frente al fenómeno del niño y ha hablado también de una reforma del Estado, de simplificar trámites, de digitalización del Estado, de eliminar una serie de regulaciones. ¿Cuál es tu primer diagnóstico sobre este paquete de promesas de la nueva presidenta, la señora Keiko Fujimori? Bueno, a mí lo que más me llamó la atención del discurso es que no te presenta una visión de país, ¿no? Es decir, hay una lista de acciones concretas que quiere hacer que te dicen el qué, aunque no hay mucho el cómo, ¿no? Por ejemplo, de dónde va a partir la financiación para tantas propuestas que tiene, ¿no? Y además con una frivolidad, ¿no? Es claro que sí se va a terminar, por ejemplo, la línea del metro 2, digamos, no, ni siquiera lo tiene que prometer, va a suceder dentro de su gobierno, ¿no? Pero iniciar igual y ejecutar la línea 2, 3, 4, 5 y hasta la 6, eso sí, digamos, es bastante idílico, ¿no? Eh, y en la línea de lo que te vengo diciendo, creo que también me llama la atención de que esto es el Fujimorismo, no hay más, ¿no? Y uno probablemente quizás esperaba más en el sentido que si la comparamos con su padre, había cierto camino que te planteaba el Fujimorismo de Alberto, ¿no? Que claro, no era propio, pero digamos, pero igual lo hizo durante su gobierno, ¿no? Estas medidas de reforma y modernización del Estado que parten del consenso Washington, si recordamos, y todas estas, la introducción de todas estas políticas neoliberales. Pero en el caso actual, Keiko no tiene nada nuevo que ofrecer, ¿no? Es decir, mucho de lo que eh, indica en su mensaje o ha fracasado, como por ejemplo el PRONA, o ya se ha hecho, ¿no? Ujú. Como las compras a MIPES, por ejemplo, ¿no? Por parte del Estado, ¿no? Entonces, digamos, esa es la sensación de me deja que el Fujimorismo de verdad tanto esperado, digamos, llegar a ser gobierno para esto y la respuesta es sí, esto es el Fujimorismo, no, no tiene más. Y creo que el discurso no puede ser visto en sí solo, digamos, y esto es lo que también te decía en una entrevista pasada, ¿no? No nos podemos quedar con el mensaje. El mensaje puede ser analizado por sí solo, ¿no? Y puede tener múltiples enfoques, pero no, no vale la pena si no lo vemos en contexto, más aún con las medidas. O sea, por eso Ujú. la palabra siempre se la lleva el viento. Y el mensaje real yo creo que está primero, en, y se concreta en la designación de los ministros, en el gabinete, cómo ha sido conformado. Y segundo, en este pedido de facultades, ¿no? Y ahí en Claro. realidad estamos viendo sus reales intenciones, ¿no? Digamos, Sí, sí, porque sí. por un lado te dice, como tú dices, analizar medidas concretas. Analicemos el aumento, por ejemplo, del sueldo mínimo, ¿no? O esto que dice a los jóvenes. Pero por otro lado, está pidiendo medidas para modificar, pues, el régimen laboral, ¿correcto? Así Y es. está Vamos a sintetizando pasar a hablar de eso para poder explicarlo un poco en contexto. Seguramente hay personas que con todo el feriado no tienen muy claro de qué estamos hablando, ¿no? El Ejecutivo Ujú. ha hecho un pedido de facultades directas que adelantan un poco lo que pretende ser el rumbo del gobierno de Keiko Fujimori, con una serie de modificaciones que resultan bastante preocupantes por diversos motivos. Vamos a poder analizar algunas de ellas. Creo que en parte de lo más preocupante y que hay que dejarlo claro es que este pedido implica que las reformas que está pidiendo el Ejecutivo poder lograr no tendrían que pasar por un debate en el Congreso, como usualmente tiene que hacerse con cualquier tipo de reforma importante. Me encanta Perdón. la presencia. Él también quiere opinar, por favor, Eduardo, permíteselo, porque tiene mucho para decir. Decía entonces que de lo más preocupante es que el Ejecutivo puede plantear las medidas que quiera, pero
Si es que esto se aprueba, quedaría exonerado de pasar por un debate legislativo, no tendría ningún tipo de participación ciudadana y tampoco requeriría evaluación técnica, que también hemos hablado tantas veces tú y yo, Sí. que las evaluaciones técnicas, hay ciertos actores del gobierno a los que no le interesan. Uno de los paquetes que más preocupa y que se contradice con este mensaje de apoyo a la juventud es el que pretende reformar una serie de beneficios laborales. Podrían estar en riesgo, y es importante que hablemos sobre esto, derechos como la compensación por tiempo de servicios, CTS, la gratificación, las vacaciones, los feriados, una serie de medidas dentro de este paquete de reformas laborales, además que pretenden reducir el periodo, o mejor dicho, el alcance de la SUNAFIL para despidos arbitrarios y etcétera. Cuéntanos un poco tu lectura sobre esto, de lo que más te preocupa de este pedido del Ejecutivo. Mira, el pedido lo que me sabe es a pago de favores, ¿no? Ahí realmente estamos viendo la cara del Ejecutivo, ¿no? Porque, por ejemplo, si tú ves incluso también la modificatoria digamos, de las condiciones para las explotaciones mineras o la modificación de los regímenes ambientales también, ¿no? Y tengamos en cuenta que hay sectores, como pues estoy pensando en la Sociedad Nacional de Pesquería, por ejemplo, ¿no? Que hasta el último ha insistido y ha peleado en los tribunales, incluso en el Tribunal Constitucional, por las zonas de reserva poder explotarlas, ¿no? Como la reserva de Paracas, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que va en esa línea y me parece perverso, digamos, el pedido de facultades, porque, a ver, esto demuestra la estructura y el planeamiento que ha tenido el Fujimorismo, porque no podemos ser ingenuos. Esto no solo ya estaba hecho y decidido, sino que mira dónde va a caer. Esto cae evidentemente en la Cámara de Diputados, ¿no? Donde tiene clara mayoría de oposición. Pero en la Cámara de Diputados se ve en un dilema, ¿no? Y aquí el diseño que le sirve al gobierno, ¿no? Si los diputados se lo niegan y bloquean, ¿no? En pro de defensa, digamos, de los derechos laborales y otros, los regímenes ambientales y demás, toda esta serie de pedidos, el gobierno claramente va a jugar a un discurso ven cómo la oposición es obstruccionista y Mm, también los diputados van a perder un strike one, por decirlo así, porque ellos sí pueden ser disueltos, a diferencia de la Cámara del de Senado. Senadores, ¿no? Y entonces, y la otra opción, con lo cual es un jaque, es que pueden modificarlo, decir, muy bien, mira, no vamos a hacer, somos una oposición responsable, ciertas cosas, esto sí te los vamos a permitir porque es necesario en la medida que tú crees, esto no, lo laboral no, no, pero eso va a Cámara digamos, del Senado y puede absolutamente volver al cuadro inicial y pueden recomponer todo aquello que modificó o que quitó la Cámara de Diputados, ¿no? Entonces, por eso me parece sumamente peligroso en el mal sentido, ¿no? El término, porque no es el bien público, la mejora del bienestar de la ciudadanía lo que se busca, sino que claramente están pagando favores en este pedido, ¿no? Y creo que es un poco innecesario hacerlo de esta manera, a menos de que quieran enviar un mensaje como el que tú dices, o poner a prueba inmediatamente a una de las cámaras, porque si estas son reformas que el Fujimorismo quiere introducir, podría hacerlo de una manera un poco más pausada, siguiendo una serie de procesos, de tiempos, sin pedir automáticamente que se le delegue el poder absoluto de modificar cosas tan importantes, pero que además en este documento señala de manera muy ambigua, porque si te has dado cuenta, si has leído el documento, pues habla de la modificación, dice, busca unificar y regular el marco legal de aportes a salud, pensiones, AFP, ONP, gratificación, vacaciones, jornadas laborales, pero no dice exactamente qué Claro, sí, es sí, lo que sigue siendo busca abierto. hacer. Exacto, entonces sería también otorgarle un poder absoluto sobre algo que no queda claro qué es lo que van a hacer. Ampliar la actuación de SUNAFIL para darle un enfoque más preventivo. ¿Cómo se puede leer esto? Menos multas directas y más Claro. advertencias sutiles para las empresas.
perfeccionar la extinción de contratos por causas objetivas, facilitar los despidos arbitrarios. Y lo que tú mencionabas, que no es el único, ¿no? Creo que también es importante que hablemos de este. Las facilidades que se le están otorgando, por ejemplo, a los bancos, Eduardo, que es una preocupación grande para los ciudadanos. El hecho de que se derogue la ley que establece un tope a las tasas de interés que otorgan los bancos cuando te dan un préstamo, un crédito o en el simple uso de una tarjeta de crédito. Porque esto además, y es importante señalarlo, ya se ha intentado hacer desde el Congreso. El Congreso no pudo, intentó derogar la ley que establecía esos topes y recuerdo que fue la Defensoría la que dijo que esto atentaba directamente contra la protección de la usura, que es un delito en materia penal, y que podría exponer a muchos, no muchos, perdón, a millones de peruanos a quedar en absoluta desprotección ante lo que pueden ser claramente abusos cometidos por los bancos y las entidades financieras. Eso también parece ser que quiere favorecer a un sector directamente. A sus aportantes, ¿no? A Dionisio Romero, al BCP, y no solo las aportaciones de esta última campaña, sino la de todas las que perdió, ¿no? Entonces, digamos, la deuda es grande, digamos, con quienes han favorecido, digamos, su causa presidencial, ¿no? Y eso es lo peligroso, y además ella entra también en su discurso y en sus medidas con abiertas contradicciones, ¿no? Primero hay que recordar que su discurso es disocia, porque digamos, ella establece un diagnóstico que uno lo puede compartir parcialmente, sí, pero en ningún momento ella se reconoce como partícipe de esa destrucción o si quieres Mm. ese retroceso de las instituciones del país, ¿no? Ella no asume ninguna responsabilidad por los actos de su bancada que ha tenido en los últimos años, ¿no? Y Eso, por otro lado, en abierta contradicción con sus propios dichos, porque hasta hace poco, en la segunda vuelta nomás, por ejemplo, ella decía que no iba a caer en el pedido fácil, ¿no? En el aplauso fácil, con, por ejemplo, el aumento mínimo de la remuneración mínima vital. Y muchos de sus técnicos, entre comillas, o académicos supuestamente de su ala, estaban en contra de cualquier propuesta, ¿no? Como la que decía Roberto Sánchez y el equipo técnico de Juntos por el Perú de aumentar a 1.500. Y hoy en día les parece, sí, adecuado, que es factible, es pertinente, ¿no? Que está muy bien el aumento, ¿no? Entonces... Vamos, o sea, ¿qué pasó ahí, no? Entonces, claro. es un Cuando poco son eso, mis ¿no? propuestas, son buenas. Cuando son tuyas, son pésimas. Sí, el populismo no le alcanza a ella, solo a sus enemigos, ¿no? Y no es así, no es así. Entonces, sí, este es el Fujimorismo y lo que hay que tener claro es que el mensaje es, lastimosamente, quienes creyeron que había un mal menor aquí, bueno, ese sector medio, entre comillas medio, porque en realidad todos estamos con un pie en la pobreza, si es que no la estamos, es que va a ser el principal, digamos, que va a sufrir las consecuencias de estas medidas en el caso logre su cometido de sea tener las facultades o finalmente lograr hacer las modificaciones de una u otra manera en el sentido que quiere, ¿no? Se habló de reconciliación nacional, Eduardo, en el discurso. Ella ha mencionado este término. Pero señalaba, por ejemplo, Gisela Ortiz, que tiene una larga trayectoria en lucha por los derechos humanos y que es hermana de una de las víctimas de la matanza de la Cantuta, que en ningún momento del discurso hay un espacio para pedir perdón, para reconocer delitos, para hacer un mea culpa, ¿no? No hay autocrítica, no hay reconocimiento, no en materia solo de derechos humanos, sino en la labor que ha tenido Fuerza Popular en lo que tú mencionabas, ¿no? La destrucción institucional de los últimos años. ¿Cómo entonces lograr que le crean? Difícil, ¿no? Porque ese es el problema, ¿no? Más aún cuando está demostrando que está mintiendo abiertamente o ha mentido hace poco abiertamente, ¿no? Como te le decía con la remuneración mínima vital. Ahora, no Ujú. solo es que ella usó la palabra reconciliación, pero por ejemplo no está la palabra víctimas, ¿no? No, Ni jamás. siquiera, Ni un y creo que el mejor momento para, digamos, mostrar, tender la mano en ese sentido de entender el sentido de los resultados y de que
digamos, no ha ganado con una mayoría aplastante, ni mucho menos, y que hay otro país que está en contra de ella, fue su discurso presidencial y las víctimas no estuvieron ni siquiera mencionadas porque siquiera pudo haber hecho el ademán de decir que iba a, a- a promover o en todo caso sea comisiones o en todo caso procurar y pedirle al Poder Judicial que avance en las investigaciones de las víctimas, por lo menos en ese sentido, pero no hay nada al respecto, ¿no? De hecho, a ella le molestó cuando la oposición se desencaja, porque eso es algo que es fácil, cuando ella asumió un rol, ¿no? El Fujimorismo también es predecible, que siempre está todo muy planificado, desde, si tuvieras la vestimenta, ese azul que usó ese tono de azul se usa para transmitir moderación y también disciplina, ¿no? Entonces, y su discurso es ese, es un discurso populista, pero también es un discurso de orden, ¿no? Que intenta ratificar su imagen de orden, ¿no? Y Ujú. más bien abre su intento al contrario, es una afrenta a las víctimas y preocupa por las posibilidades de nuevas violaciones a derechos humanos porque hace una promesa que además a mi juicio es inconstitucional, pero más allá si quieres de la inconstitucionalidad es absolutamente inservible, como es nombrar a las Fuerzas Armadas como las que lideren las zonas de emergencia, ¿no? Darle la Sí. potestad a esto por sobre la policía, lo cual es un retroceso, porque hasta hace unos años o hasta hace meses, el discurso era que las Fuerzas Armadas participan en apoyo en la policía, ¿no? Ahora no, es un retroceso más, porque ahora es que las Fuerzas Armadas lideran las zonas de emergencia, Claro, ¿no? Tienen el tienen mando la y comando. potestad. Sí, y Exacto, sobre todo en medio de todos los abusos que estamos presenciando, que no haya habido ningún tipo de mención hacia una reforma estructural de las Fuerzas Armadas, de las fuerzas policiales, nada sobre el paquete de impunidad que viene alistando, allanando el camino para lo que todos tememos, ¿no? Que cualquier tipo de intento de protesta, y ni siquiera eso, cualquier tipo de intervención mínima que implique la presencia de fuerzas policiales, militares o del orden, como se suelen llamar, pueda implicar abusos cometidos contra ciudadanos inocentes. Y si quieren un ejemplo más claro, habrá que recordarles que hace apenas 2 semanas mataron a un niño de 8 años, y que ahora exacto. la policía está tratando de justificar que fue exposición al peligro de la madre. O sea, válgame Dios, solo falta que digan que el niño tenía la culpa de haber estado ahí. Tú, Eduardo, que analizas en la política todo lo que implica un discurso político, quería conversar sobre lo que mencionabas, ¿no? La bancada de Juntos por el Perú decidió retirarse en el momento en el que empezaba el discurso en el Pleno, y afuera mostraron las fotografías de personas que han fallecido durante las protestas sociales. Un gesto Ujú. que, nos guste o no nos guste, también ha hecho en anteriores ocasiones el Fujimorismo. Por ejemplo, cuando juramentó Pedro Pablo Kuczynski y no lo dejaban hablar, hicieron de alguna manera también su acto de protesta, que ahora critican. Esta ha sido la protesta de Juntos por el Perú. ¿Qué crees que significa? ¿Cómo puede leerse este gesto de la bancada? Mira, primero que este gesto fue mucho más cortés de lo que los fujimoristas le hicieron a Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Que es tirar las carpetas, gritar, ¿no? Ellos simplemente pidieron justicia y se retiraron tranquilamente y afuera pues acompañaron a las víctimas y en algunos casos también se pusieron delante, ¿no? Como entiendo que algunos de Juntos por el Perú, como Iber Maraví, creo que es lo que correspondía, ponerse por delante para evitar que la policía golpee a los manifestantes, ¿no? Eso me pareció muy importante que acuerpen primero, porque están cumpliendo con coherencia con su voto, ¿no? Con a quienes sus representantes. Entonces me parece importante eso, ¿no? Y muy necesario, porque eso es lo que a Keiko Fujimori me pareció curioso que la desencaje, porque, digamos, era lo esperable, ¿no? Era lo mínimo, la oposición no iba a ir a felicitarte, evidentemente, ¿no? Y más aún cuando ella y su bancada acometieron lo mismo, digamos, ante cualquier otro gobierno opositor, ¿no? Recuerdo muy bien lo de Pedro Pablo Kuczynski, por ejemplo, ¿no? Ellos más bien Ujú. fueron bastante maleducados en el tono y forma, ¿no? En cambio, me pareció una forma más, digamos, civilizada de oponerse, ¿no? Me parece que están en su legítimo derecho. ¿Y cómo no si están más aún del lado de los derechos humanos, ¿no?
Recordémosle a la audiencia la reacción de la bancada opositora del Fujimorismo en la juramentación de Pedro Pablo Kuczynski, que tenemos aquí el video de archivo, para ver cuál fue, en este caso, la acción de protesta que tuvieron. A ver, veámoslo brevemente. Invoco al ilustre público que nos acompaña a abstenerse de manifestaciones que afecten. Era el momento en que Pedro Pablo Kuczynski era interrumpido por todos los fujimoristas, ahí lo ven en las imágenes, pedía silencio. Lo que escuchaban de fondo, esos gritos, eran de la bancada fujimorista que se estaba oponiendo el mismo día de la juramentación de Pedro Pablo Kuczynski, como tú decías, haciendo ruido con las carpetas, evitando que pueda pronunciar el discurso. Sí, sí, así es, ¿no? Por eso te digo, creo que fue un tono mucho más intolerante y menos respetuoso que el actual que hemos visto de la oposición actual, ¿no? Ahora, creo que también lo que hizo la oposición corresponde porque si una posibilidad tienen es de construir, digamos, mayor conexión y legitimidad con la ciudadanía, y creo que esa es la mayor ventaja de tener presencia en diputados, ¿no? Ujú. Porque para términos prácticos, digamos, creo que igual este diseño es perfecto para el Ejecutivo, en el sentido que creo que mientras maneja en Senado todo está controlado, pero hay una ligera mejor condición que hay que la posibilidad de construir oposición, que es lo que antes no había con dos, tres escaños, ¿no? En el último Congreso, ¿no? Que no hacían mayor ruido. Ahora sí tienen la posibilidad de hacerse escuchar, pero sobre todo de construir de cara de la ciudadanía, ¿no? Veremos si están a la altura de mantener ese rol de oposición democrática, ¿no? Bien, Eduardo, para finalizar, pensando un poco ahora también en el poder que va a tener este Congreso bicameral, ¿te sorprendió el hecho de que el buen gobierno se sumara a la alianza de la oposición fujimorista, que se sumara a la coalición de Ahora Nación, Juntos por el Perú, Obras? Y bueno, ahora el buen gobierno, ¿crees que se va a mantener más allá de esta votación para mesa directiva? ¿O hay que estar atentos? No, no me sorprendió, porque creo que, digamos, en la línea de cuidar su legitimidad y sus aspiraciones futuras, Jorge Nieto, tenían que hacer eso, ¿no? En coherencia también con sus votantes. Sin embargo, yo creo que hay que ver cómo se comportan voto a voto, ¿no? Votación por votación. Por ejemplo, ahora, ¿qué van a hacer con la delegación de facultades en la Cámara de Diputados del Buen Gobierno, por ejemplo, ¿no? Ujú, Ahí sí va a ser interesante si se prestan o no, por ejemplo, porque es claro que esta medida vienen con contrabando, ¿no? Y no son en el sentido de le honran de lo que quiere hacer el Ejecutivo, sino que quiere hacer una contrarreforma laboral, quiere disminuir, digamos, las exigencias medioambientales, ambientales. etcétera, ¿no? Entonces, hay que ver cómo se comporta buen gobierno en ese aspecto, ¿no? Y que mantenga su posición de al fin de la balanza, pero en el buen sentido, en el sentido de rescatar lo público, ¿no? Y los derechos. Vamos a ver Ujú. si espero. Pero hay que verlo voto a voto. Yo creo que eso se va a ver y conforme pase el tiempo, creo que van a ir habiendo votos que se van a ir cambiando, que se van a ir comprando, ¿no? Porque yo el Senado lo daba por perdido, ¿no? Creo que lo comentábamos, lo comentábamos antes, ¿no? Y el Senado para mí ya estaba perdido, ¿no? Más bien me sorprendió que fue llegar en una primera instancia 30-30, ¿no? Pero lo que sucedió luego con el voto traidor o el topo que tuvieron, pues eso sí no me pareció para nada raro. Me sorprendió que solo sea uno, más bien, porque eso te permite saber cuál es, ¿no? Identificar, Claro. quedó claro que muy probablemente haya sido Silvana Robles, pero lo sorprendente ha sido eso, que solo sea uno, ¿no? Veamos cómo pasan los días. Claro, la bancada que quizás no nos esperábamos, o quizás tú sí, pero que más va a tener que cuidar sus espaldas, parece que es Juntos por el Perú, curiosamente, ¿no? En la Sí, que, claro. como no es novedad, lamentablemente, en el Congreso, los votos no necesariamente actúan de manera cohesionada. Hemos visto tránsfugas, hemos visto votos que se compran o se cambian por sobornos. Eso, la corrupción parlamentaria no es nueva. No, es que no, aquí no hay coherencia ideológica, ¿no? No hay partidos, eso lo sabemos hace mucho tiempo, ¿no? Es una verdad de perogrullo, ¿no? Antes de conectarme estaba viendo en las noticias que incluso ha sido
creo que por agresión, Detenido. ha sido en una comisaría un diputado de Juntos por el Perú, Así es. justamente ha sido detenido y que tenía antecedentes de violencia, ¿no? Contra su conviviente o esposa, qué sé yo. Entonces, esto no tiene bandera, ¿no? Lastimosamente la corrupción y esto es un mal endémico y no me extrañaría que se sigan saliendo Juntos por el Perú también más votos que se cambien o que estén del lado del fujimorismo en algún momento, ¿no? Bien, vamos a tener que ver cómo actúan, porque como tú muy bien has dicho, este pedido de facultades va a recaer en Cámara de Diputados, donde aparentemente la oposición tiene mayoría, según lo que se ha visto en la votación para mesa directiva, pero nada está dicho, mucho menos aún en la política Tienen, peruana, así que a tienen fiscalizar un de fuerte manera dilema, atenta. ¿no? Si de saque se comen un strike por aguantar esta situación o, digamos, se arriesgan a intentar controlar la situación en Senado, dando pase a algunas, rechazando otras, y que en el Senado no sé si logren contener esa situación como lo harían en diputados fácilmente, ¿no? Entonces yo creo Bien, que tienen todas las de perder y se necesita mucha capacidad en estos momentos política para justamente hacerle frente a lo mal que quiere hacer el fujimorismo, ¿no? sí. Tan pronto ya ha puesto en jaque a una de las cámaras que está entrampada en cómo decide, sea lo que sea que decida, va a haber repercusión del fujimorismo. Así que bueno, tendremos que estar atentos a ese desarrollo en los próximos días o semanas. Como siempre, querido Eduardo, muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a ti, Manuela, siempre estar contigo un gusto y bueno, adelante, o sea, sabíamos que el fujimorismo viene por esto y viene por más, ¿no? Más bien, y yo les sugiero a todos estar atentos a qué voces van a ir cambiando y callando desde la opinión pública, porque eso no solo van a haber fugas partidarias o traiciones partidarias, sino muchos analistas, estoy seguro, muchos opinólogos e incluso politólogos van a ir migrando según la situación y les pido a ustedes premiar a quienes tengan coherencia intelectual en ese aspecto, ¿no? Así será. Muchas gracias, querido Eduardo. Ya nos vemos pronto, ojalá en mejores tiempos.